amigas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Lalo? ¿Cómo está Carlos? Acá les cuento una novedad bastante importante. Está lloviendo. Justamente, Carlos Astete. No, pero la verdad es que la verdad no llueve. En estos momentos no llueve, pero ayer hubo con balde. Con balde se estuvo tirando el agua. Ha descendido igual la temperatura drásticamente en estas últimas semanas. Aquí les comentaba la última transmisión, hay una sensación de invierno ya de junio por estos lados en Puerto Montt. Y La eso magia del sur. la magia del sur, pero este año como que, bueno, todos los años son bien distintos en cuanto al invierno y este se adelantó y está siendo bien duro. Y esas mismas sensaciones térmicas de agua, de nubes, hacen que los días sean más cortos, que sean más oscuros. Y inevitablemente esa oscuridad me retrotrae de alguna manera. eh, yo creo que todos, de alguna... O sea, yo creo que todos, tanto Carlos como ahí me dirán ustedes, como Lalo, no sé, yo no he estado tan atento, digamos, a lo que pasa en Europa, ya en Europa del Este, pero uno siempre de alguna manera está informado, siempre está ahí, las redes sociales, siempre está medianamente pendiente. Eh, y yo quería plantearles esa temática, pero desde la óptica bueno, una pequeña reflexión, un pequeño análisis con respecto a que ¿qué opinan ustedes? Estamos en pleno siglo XXII, perdón, en pleno siglo XXI, y nosotros que somos, claro, adelante 100 años, y nosotros que somos de una generación, ¿cierto?, de la segunda mitad del siglo XX, nacimos en plena Guerra Fría, y de alguna u otra manera, no sé, a mí me pasó que a cierta edad, no sé si usted, uno pensaba que todas estas problemáticas mundiales en Occidente, voy a hablar más que nada en Occidente, como que iban a ir tendiendo a terminar después de la Guerra Fría y nos encontramos acá en pleno 2022 con una problemática mundial que cada vez se pone más tensa, cada vez los líderes ahí no quieren terminar esta invasión. Se está hablando en algunos momentos de armamento nuclear. Creo que por estos días se cumplía un año más de la tragedia de Chernobyl, justamente en Ucrania. Y no sé, Carlos y Lalo, estamos en la misma. Y como les decía, para el siglo pasado se suponía que el mundo tendía o el mundo occidental tendía hacia una parte donde la paz, lo pacífico iba a primar. Y acá estamos. No sé si ustedes tienen una opinión tan cruda y real como la mía, pero así lo siento yo. Aquí estamos, Carlos y Lalo, con nuevamente conflictos desde el otro lado del charco. El tiempo es circular, decía por ahí Jorge Luis Borges, una de sus propuestas, de sus hipótesis, con uno de los elementos que más acapara su atención en su obra, que es el tiempo. Tenía esta concepción como circular, en clara alusión a que la humanidad se ha encargado de repetir siempre sus mismos errores, y dentro de ellos tal vez el más horrendo sea el de la guerra. Y por supuesto nosotros acá en Chile, bueno, en nuestra zona, estábamos como poco familiarizados con este formato de guerra contemporánea. O sea, si bien Chile ha tenido en su historia, como todos los países en realidad, sus guerras, sus invasiones y todo, nosotros teníamos una concepción del enfrentamiento con fuerzas armadas de otra naturaleza. El ejército chileno enfrentándose a los propios chilenos. Claro. Porque desde 1879 por allá, con la guerra del Pacífico, que Chile no pelea una guerra. El resto son solamente ejercicios que realizó el ejército contra su propio pueblo, sin armas más encima. Y claro, la guerra en el formato que nos venden las películas a veces y que tanto alienta a Estados Unidos, porque detrás de eso también hay una actividad económica que, aunque no lo quieran reconocer, mueve millones de dólares.
Entonces, estábamos como acostumbrados a las invasiones de Estados Unidos que siempre pasaban pasaban colas, como del país que se encargaba de administrar la justicia del mundo Claro. y llevar la libertad y la democracia a los rincones más oscuros del planeta. Entonces ahora nos llega otro tipo de guerra, que además tiene otro tipo de cobertura. Bueno, hace un par de capítulos hablábamos del influjo que han tenido las redes sociales, los medios de comunicación, los celulares en realidad, en esta nueva forma de conocer, de captar y de difundir lo que sucede en una guerra. Y bueno, aparte de eso está el hecho que esto se le ha ido como de las manos a los rusos. Yo creo que se pensaba en un inicio para cómo lo daban a entender al exterior, en sus comunicados y todo, que se veía como algo súper simple, como querían hacer cortita en Ucrania. Pero el manejo comunicacional que le han dado, sobre todo desde Estados Unidos, claro, ha hecho que la cosa se les alargue un poquito más, por el hecho también de que la comunidad internacional ha ido como alentando la resistencia ucraniana. Y bueno, en estas cuestiones siempre los que salen perdiendo son las personas comunes y corrientes. Eso es lo que da más pena. Más pena, la gente que no tiene prácticamente ningún interés comprometido en quien gane o quien pierda en la guerra, o con lo que se gane o lo que se pierda, es la que siempre sale más perjudicada. Y eso ha sido históricamente igual, desde siempre. Desde siempre los que son las principales víctimas de la guerra en realidad son los que finalmente, si hubiesen ganado o hubiesen perdido, no, su vida no se hubiese visto tan afectada. Carlos Achete. Totalmente de acuerdo. Y quiero puntualizar en eso último que nos comenta Lalo, y a propósito de nuestro trabajo constituyente en Chile, es que desde hace algún tiempo que me viene brotando esta idea de que aquellos que son capaces y tienen la potestad de declarar una guerra deberían, por ley, tener que ser la primera línea en batalla. Fíjate que al punto de que hay una reflexión en torno a la guerra en la que la cúpula, ¿cierto?, las personas que tienen en su responsabilidad el botón rojo, por llamarlo de alguna manera, y están dispuestos de pronto a declarar este avance que, como dice Lalo, viene a traer solamente destrucción al sector menos a donde menos debería llegar destrucción, llega la peor cara de la guerra. Entonces, reflexionando en torno a eso, es que si un presidente, si un personaje, ¿no?, que declara y tiene el poder de ir a la guerra, debería estar en esta primera línea, entendiendo que el mayor precio debería pagarlo esa cúpula, ¿cachai? Porque y ante el argumento, antes que salga pero ¿y quién va a seguir diseñando la estrategia? Se supone que la cúpula tiene que estar detrás porque la carne de cañón va al inicio. Bueno, van de seguro en los generales y los brazos inteligentes, habrá personas capaces de también suplir esa necesidad, así como las personas inocentes van al principio, ¿no? Y por supuesto que hay ese margen está ahí para ser reemplazado. Perdón. Pero fíjate que yo creo que lo pensarían 2, 3, 4, 5 veces antes de declarar el avance, porque tendrían que ellos ir a esa primera línea. Pero sabes que, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero es que yo creo que si pasara eso tan utópico que dices tú, la gente que realmente tiene el poder pondría otros monigotes delante para que esos monigotes, si hubiera una ley internacional como dices tú, entonces finalmente me da la impresión de que ocurriría igual nomás lo mismo. Las élites se encargarían de arreglar esa problemática. Claro, pero o sea, yo sé que puede ser hasta irrisorio mi
reflexión, ¿no? Porque como tú bien señalas, se buscará la estrategia para que aquella élite esté siempre detrás. Pero más allá de un poco de esta anécdota, es que también comparto lo que dice Lalo. Hemos visto nosotros que hemos tenido que estudiar la historia a través de libros, ¿cierto? Y después a través de ciencia ficción, como lo del cine, visualizar el horror de la guerra. Nosotros nos contamos dentro de esta generación que está siendo testigo de una manera distinta del desastre, de manera directa, o sea, sin intervenciones actorales, sino más bien con imágenes, videos que vienen directos. O sea, no sé si a ustedes les pasó que al principio de la guerra, además de las imágenes, de pronto en YouTube aparecieron algunos canales que decían transmitiendo en directo desde la ciudad tanto en Ucrania. Y tú podías conectarte y estar una hora viendo una cámara de noche y de pronto aparecer y ser testigo de un bombardeo. Imagínate el nivel de morbo que brota naturalmente, pero más allá de lo terrible, ¿no? Es un hecho histórico. O sea, nunca antes se pudo documentar, ¿cierto? O más bien ser testigos de semejante tragedia, ¿ya? Y bueno, tú trajiste a colación este tema, Gustavo, y solo quisiera recordarte que aquí en Lota anoche nos tocó amanecer con el Lalo, creo yo. El temporal estuvo como de antaño. Yo te prometo, me dormí a las 6 de la mañana tratando de limpiar las piletas del patio para no inundarnos. Tuvimos un temporal de aquellos, loco, al punto que cuando eran como las 5 y tanto me metí a la aplicación del tiempo para ver cómo estaba Gustavo en Puerto Montt y decía que también te estaba lloviendo. No, ayer tuve que ir a reforzar la motocicleta abajo porque el viento yo creo que estuvo a punto de llevársela. Pero no, estaba, como les contaba en el inicio, estaba crudo este invierno. Pero para no salirme, nosotros que no somos tan dispersos, sabes que dos cosas pequeñas. No es broma que igual tiendo a acordarme porque esos lados son sumamente fríos. Yo me imagino, me intento, o no sé, trato de ponerme a veces en los zapatos de esa gente que está allá con ese clima, a pesar de que allá creo que, no sé, es como primavera, sin agua, sin luz, sin nada y con frío. Una cuestión horrenda que yo creo que a nadie le gustaría vivir. Y lo otro que quería comentarles antes de que acá está nuevamente empezando el temporal y ustedes saben, las ondas radiales sufren con los temporales y en cualquier momento se cae esto. Y lo otro que quería mencionarles sobre un auditor que me preguntaba por qué nosotros seguíamos comunicándonos por radiofrecuencia AM. Y yo le daba mi explicación y todo, pero una de esas tantas reflexiones o explicaciones que le daba a este amigo era que, bueno, la radio demostró en el terremoto en Chile del 2010 que era el único medio que sobrevive en las crisis. Y hoy mirando también, igual veo cosas por YouTube ahí, mirando los ejércitos, tanto rusos como ucranianos, uno se puede dar cuenta de que los ejércitos siguen usando las ondas radiales para comunicarse en los campos de batalla, porque obviamente no están con su celular y con internet monitoreando al enemigo, sino que la radio en tiempos de crisis sigue estando ahí. Es algo que ahí se niega a irse, y los periodos de crisis, como les comento, como que me lo reafirma, y lo enlazo ahí un poco con lo que decía Lalo. Finalmente esta cuestión cíclica, y la radio ahí ha estado ya más de 100 años siendo partícipe de todos estos acontecimientos en mayor o menor grado. ¿O no, Lalo? Así es. Y bueno, no dejemos pasar el hecho que todas estas conexiones inalámbricas, ya sea Wi-Fi o Bluetooth,
son una forma más depurada nomás de las mismas ondas en cuanto al aparato tecnológico con el que se emite y se recibe, pero a la larga es el mismo medio de propagación que se recupera. Esta persona me decía lo mismo, claro, pero yo le decía, pero para la radio tú necesitas la antena receptor, pero para la internet igual tienes que tener, además de la energía eléctrica, claro, exacto, tienes que tener varias variables más. El hecho que la radio sea más rústica también la hace más resistente o menos sensible a otro tipo de avatares, que ya sea climático o catastrófico. Entonces, por eso le resulta más fácil sobrevivir o salir al aire, aunque no estén todas las condiciones dadas como las que requiere un teléfono celular o un computador. Pero es también la parte romántica, o sea, el pasado, las cosas antiguas tienen su lado romántico que siempre resulta atractivo. Yo de hecho conservo todavía un reproductor de cintas de cassette y de repente me da por escuchar algunas cosas y hacer que están medio averiados, pero que igual tienen esa magia del sonido analógico que por más que digitalicemos no se puede igualar. Exactamente. De hecho, hoy mismo, ustedes saben que lo más top en una producción de audio digital es al final de la cadena instalar un emulador a cinta. Sí, le ha tocado ver algo visto, que finalmente el resultado final lo que busca es generar una distorsión armónica emulando, y de hecho las aplicaciones tienen la forma de cinta, ¿no? Porque claro, la transparencia que provee lo digital, por lo menos llegó a, comillas, jubilar lo antiguo, carece de ese romanticismo, como lo señala Lalo, pero que técnicamente tiene mucho que ver con lo adicional, ¿no? A la fuente, algo que quedó en nuestra memoria, yo creo, en nuestra generación, y por supuesto quienes hoy lideran la industria son parte de esa generación que finalmente viene a instalar a través de estas emulaciones. Imagínate cómo es interesante cómo la tecnología finalmente, yo creo, igual viene a marcar una diferencia, pero al final del día no era como pareciera, ¿no? Que el tener la posibilidad de estar hiperconectado, y yo me hacía la pregunta, no sé si lo mencioné, pero a raíz de todo el aprendizaje, el estudio sistemático de la historia, ¿no? De la evolución de la industria y etcétera, en realidad, ¿qué aprendizaje hemos obtenido? Si, como dijo Gustavo al principio, la historia se repite, o sea, es un calco de lo que nos tocó estudiar del siglo anterior. Eso es lo que nos encantaría dilucidar de alguna manera. ¿Por qué seguimos dando vueltas en este círculo? Me encantaría seguir, da para mucho, pero entre la lluvia que comienza, el viento, la noche, esa tos de Carlos que está, pero ayer yo creo que cuando fue a esos charcos ahí, creo que se nos va a enfermar Carlitos Lalba. Y los ruidos que escucho, la interferencia, escucho también bombas, no sé, aviones, cosas raras que se mezclan en la radiofrecuencia. Me parece que nos caemos, parece que sí. No sé si Lalo 3 segundos podría, solo para la despedida clásica de Lalo nomás. Y Carlito que se nos va entre los estornudos. No sé si alcanzarán a decir algo. ¡Chao! Bueno, yo... Hasta la próxima radiofrecuencia, amigos y amigas. Hasta la próxima. Chao. Chao.
Ahora